A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación petrolera en el país y para eso nos acompaña Nelson Baldeón. Él es consultor en geopolítica energética. Muchas gracias, Nelson, por acompañarme. Muchas gracias, Marjorie, por la invitación. Bueno, amigas, amigos, todos escuchamos siempre el sector energético, hablamos de la matriz productiva, nos dicen miles de millones de dólares, miles de barriles de producción diarios, pero realmente no hemos visto un cambio en los últimos años. Y si quisiéramos saber, de parte de nuestro experto que nos acompaña hoy, cuál es la verdadera situación del país en este sentido. Sí, efectivamente, Marjorie, yo creo que es muy preocupante la situación y las cifras son de preocupación para este y para el próximo gobierno. Yo no sé cómo los candidatos no han hablado de un sector tan importante. Creo que de alguna manera el impacto de la industria petrolera en el Ecuador sigue siendo al 35%. Somos dependientes del petróleo. Las zonas que están alrededor de los campos petroleros dependen de ese dinero. Estamos en mitad de una consulta del Yasuní TT y no tenemos noción de lo que eso significa y el impacto. Entonces, creo que de alguna manera la situación es crítica. El decremento de producción durante este último año de gobierno del señor Lasso, pues básicamente ha llegado a reducir en 100,000 barriles de petróleo la producción nacional. Eso es multiplicado por casi promedio 80, es miles de millones de dólares lo que ha quedado impactando al fisco, sin recibirse. Y eso significa fuentes de trabajo, fuentes de empleo. Falta de inversión, falta de exploración, no se sabe cuánto es la reserva, no se puede sacar los colaterales que se necesitan para préstamos internacionales. Entonces, y si no podemos hacer nada de esto, ¿cómo podemos hacer una prospección, como una proyección futura? Algo de información debemos tener. ¿Con base a qué análisis? Pues el gobierno en su momento ha hecho las promesas que ha hecho, otra cosa es que no las ha cumplido. A ver, yo creo que la promesa del 1,000,000 de barriles generó una expectativa tremenda. Creo que no fueron conscientes básicamente de que era una simple oferta. Para incrementar a 1,000,000 de barriles se necesitaba 16,000 millones de dólares. No había manera de que ingrese ese dinero al país, sobre todo porque tienes una empresa petrolera donde no has tenido auditados los balances por casi 40 años, una firma internacional. Entonces, ¿con qué confianza puedes? Ya empezando por eso era imposible hacer esta promesa. Segundo, el tema de licencias ambientales. Si tenías al inicio del gobierno 22,000 licencias ambientales represadas, no sé cuántas tenga ahora porque no se han firmado, ¿cómo voy a incrementar producción petrolera? Entonces, la prospección para el siguiente gobierno es ¿cómo me vas a dar seguridad jurídica? ¿Cómo voy a firmar permisos ambientales? ¿Cómo voy a tener una asamblea que cuando vaya a perforar no me esté metiendo en un juicio político? ¿Cómo voy a hacer para que justamente aumente por lo menos a unos 550,000 barriles, que fue lo posible? Y creo que se puede llegar a 600,000 barriles. Pero el tema es cómo se van a alinear todos los stakeholders, todas las instituciones que incrementan una producción petrolera. Estamos hablando del Ministerio de Economía. ¿Cuál va a ser el futuro ministro de Economía para que él asigne recursos a Petroecuador? ¿Cuál va a ser el futuro ministro de Energía? ¿Cuál va a ser el futuro ministro de Ambiente que va a firmar esos permisos ambientales? ¿Y cómo va a estar conformada la Asamblea Nacional? En base a eso tendremos una prospección de qué va a pasar el siguiente gobierno en términos de incremento de producción petrolera. El mundo necesita petróleo. Realmente muchos dicen es que se va a acabar el petróleo. Mentira. Así se reduzca los 100 millones de barriles diarios que se consumen ahora, se van a necesitar por lo menos unos 70 millones de barriles para medicina, para fertilizantes, para plásticos, que es lo que necesita la humanidad para resolver sus problemas. Y hoy en la coyuntura mundial pues también hemos visto que han fluctuado los precios del petróleo. ¿Cómo influyó en esto y cómo afectó para Ecuador, por ejemplo, la guerra en Ucrania?
Ese es un tema bastante crítico. Nuevamente, yo creo que el ex canciller de la República, Holguín, tendría que dar una explicación a las autoridades. Bueno, renunció. Renunció, pero se fue justamente sin dar un análisis técnico y legal de por qué fue la decisión con Ucrania. Mira, Marjorie, el tema de tener un barril de $160 de diésel que está comprando el Ecuador, si yo no hubiera tenido una posición tan radical y pudiera negociar con países que son productores, y hablemos claro que es Rusia, a lo mismo hecho Colombia, lo mismo hecho Brasil, lo mismo hecho México, se han beneficiado con precios de $60 del barril. Nosotros estamos pagando casi el triple por ese barril y es lo que nos ha llevado al déficit que ahora tenemos de $7.500 millones, dicho por el mismo ministro Santos, y básicamente enfocados desde el punto de vista de que no ha habido una política pragmática, sino ha habido una política donde no se han medido estas consecuencias. Tenemos un déficit. Ahora, si el país no ha tenido el incremento de producción, no nos hemos beneficiado justamente de este incremento de precios que hubieran sido beneficiosos para el Ecuador. Lastimosamente la data nos dice que estamos importando más derivados que lo que estamos exportando petróleo, y eso es grave para el país. Pero eso además muchos años. No necesariamente. ¿No? No. ¿En algún momento tuvimos una balanza de exportación diferente? Hasta el 2016. Llegamos a 550,000 barriles de producción nacional. Las refinerías bien o mal funcionaban. Ahora no hay ni para asfalto. Ahora no tenemos ni para producir asfalto. ¿Cómo vas a producir derivados justamente que son lo que necesita el país? Entonces estamos entrando en una suerte donde estamos importando más que exportando más. La industria nacional significa que se está despedazando y eso significa que están saliendo divisas, dólares del Ecuador, que son los que necesitamos para mantener la sustentación de la dolarización. ¿Y por qué Ecuador, por qué este decremento? Es decir, ¿por qué 100,000 barriles tenemos ahora? Repito, la falta de decisión política. O sea, si tenemos un presidente que estaba apoyando las causas como el Yasuní Tete, que ya está bien dentro de su política, ¿cómo se va a ir a parar a un campo petrolero justamente a decir voy a incrementar producción? Es una suerte de desfase donde hay incoherencias que preferible hubiera dicho, oye, desde el principio soy ambientalista y estoy con el Yasuní Tete apoyando la consulta en campaña, a decir voy a aumentar a 1 millón de barriles. Entonces estas discrepancias no las digo yo, sino los mercados internacionales son los que generan la desconfianza, porque ellos sí analizan todas estas incoherencias entre el mensaje de un líder y lo que está operativo. Pero lo de 1 millón de barriles sí fue incoherente, ¿o no? Claro, bastante. Si apoyé en una campaña a la consulta del Yasuní Tete, ¿cómo me voy a parar a un campo petrolero con un barril justamente mostrando y diciendo que va a incrementar a 1 millón de barriles, si ya tenía esta política que ahora salió y ahora es un riesgo para el país? Voy a perder $16,000 millones y 55,000 barriles de petróleo. ¿Qué significa eso? Que va a perder empleos en la zona donde la gente sí necesita. ¿Qué va a pasar con los indígenas que están contratados en estas zonas? ¿Se volcarán al narcotráfico, a la trata de personas o a las armas si no tienen de qué comer, de un trabajo legal que se les está ofreciendo a través de las normas de contratación? Ahora entonces, ¿a dónde voy con esto? Si había incoherencias desde el principio, no podemos pedir ahora que aumentemos producción. Por eso no se han asignado permisos, las rondas petroleras están casi en stand-by, hasta ahora no se asignan campos, la producción está caída, no se asigna presupuesto a Petroecuador, no se asignan los fondos, a pesar de que tiene autonomía financiera, no se le asignan los fondos. ¿Cómo incremento la producción? ¿Y por qué? Porque muchos de estos funcionarios saben que firmar esto va a traer consecuencias en la Contraloría. Entonces, ¿para qué te metiste? El principio fundamental de corrupción es aceptar un cargo para el que no estoy preparado. Y eso es el pasado en este momento, y creo que la industria petrolera nacional necesita resurgir, porque en base a eso hay muchos trabajos y depende de la economía nacional. Repito, estamos en un momento de calentamiento global, pero hay tecnologías de descarbonización, de penetración de subsuelo sin tener que tocar las selvas. Pero atraigamos esa inversión buena. ¿Para qué? Para que podamos tener recursos que los necesitamos. No podemos estar bajo dinero y no poderlo explotar para el bien de las personas, lo que significa alimentación, salud pública, seguro social y todo estos tipo de economía formal que hace que la gente no entre en economías ilegales, que son las que están afectando actualmente al país. ¿Y qué crees que es lo que va a ocurrir con la consulta popular? Tengo un panorama negativo, sinceramente me asusta, porque de alguna manera creo que va a ganar el sí, porque el gobierno es débil. Lastimosamente
se anexó a la consulta popular a un momento político extremadamente delicado, donde toda esta consulta la asociamos a la debilidad de la imagen de un presidente. Y eso va a terminar siendo como vota por extraditar a los narcos y terminamos diciendo que no, porque realmente no nos gustaba el presidente, no la pregunta de la consulta. Entonces, pero hay alternativas, como te digo, yo creo que hay que apelar a la tecnología. El siguiente presidente tiene que comenzar a hablar de este tema porque tenemos un dato algorítmico donde nos dimos cuenta que la estabilidad de un presidente depende mucho del barril de precio del petróleo y el manejo de incremento de producción. En el mundo, ¿verdad? En el mundo. Entonces, básicamente el Ecuador, si tú te das cuenta, hubo años de estabilidad e incremento de producción, se mantuvo estable un presidente. Cayó la producción, comenzó a caer la producción en el anterior y este gobierno, inmediatamente el presidente casi tiene que salir corriendo. ¿Por qué? Porque no hay los fondos necesarios para sostener la economía de un país y las necesidades que pide el pueblo, porque pagamos impuestos, estamos sujetos al régimen tributario del Ecuador y por ende necesitamos que se nos recompense por algo que estamos pagando. Pero no tienes carreteras, no tienes seguridad social y eso de alguna manera va correlacionado con el principal ingreso del país. Estoy absolutamente de acuerdo que tenemos camarón, banano y todos estos productos que para muchos será el consumo. Pero ¿qué la gente consume todos los días? Gasolina. Para transportarse necesitas gasolina para hacer medicina, necesitas gasolina para transportar los productos por avión. Entonces, mientras no haya un sustituto para este combustible que mueve al mundo, pues hay demanda. Y aquí rige la ley de la oferta y demanda. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Es decir, esta débil institucionalidad, la incapacidad de toma de decisiones a nivel político nos han llevado hasta este momento. ¿Cuántos presidentes de Petroecuador tuvimos en este periodo? Yo ya perdí la cuenta. 6. Y mira, yo estoy mucho en Houston hablando con inversionistas en el sector petrolero por el análisis que tenemos para Colombia, Perú y la región. Y ellos básicamente me dicen, es imposible trabajar en el Ecuador porque hablo con un presidente ejecutivo y en un mes está otro, viceministro, en otro mes. Entonces, la débil institucionalidad hace que no haya la confianza suficiente para que grandes inversiones, porque aquí no es 1 millón, 2 millones, estás hablando de 500, 600, 1,000 millones de dólares, donde realmente necesitas una institucionalidad fuerte, sólida y sobre todo la confianza de una voluntad política que asuma este reto para poder atraer esas grandes inversiones. Pero te repito, yo creo que los inversionistas... Y te repito, no tengo que decirlo yo como persona, el riesgo país lo dice todo. Si estoy llegando a los 2,000 puntos de riesgo país es porque no hay institucionalidad. Realmente la política de incoherencia que se ha formado teniendo una campaña de pro Yasuní y hablando de 1 millón de barriles generó inmediatamente desconfianza. Y eso ha pasado durante este tiempo y ha hecho que ningún ministro pueda tomar las riendas justamente de tomar decisiones que beneficien al sector petrolero. Entonces, eso es un poco lo que ha venido sucediendo y eso, más allá de lo que pasa este gobierno ya está de salida. Tenemos que hablar qué va a hablar los nuevos candidatos y cómo van a fortalecer justamente la nueva toma de decisiones. ¿Cuál será la política exterior del Ecuador en correlación a Ucrania? ¿Cuál será la política para inversión? ¿Cómo se atraerá las nuevas inversiones? ¿Cómo dará seguridad jurídica? ¿Cómo no generar estas discrepancias que hace que los inversionistas permitan ver una baja de riesgo país y nos califiquen mejor para atraer estas grandes inversiones? Y no solo el petróleo, hablemos de minería, porque claro, si no tienes esto, son industrias extractivas que si no tienes esto, no van a venir lo que realmente nosotros tenemos. Y repito, algo fundamental para mí en este punto es saber quién es el próximo ministro de Ambiente, porque si no tengo licencias ambientales, van a seguir las minerías ilegales. La necesidad de la gente es meter la licencia ambiental, si no me da lo voy a hacer, necesito comer. Si no genero estos procesos que tienen que darse, pues básicamente quedaremos en la misma suerte el próximo gobierno. Entonces, ¿cuáles son? Hay mucho para hacer, ¿verdad? Muchos criterios que tomar en cuenta, pero ¿cuáles son los criterios más importantes que debería considerar y desarrollar con argumentos lúcidos, por supuesto bien planteados y técnicos, los próximos candidatos? Bueno, yo pienso que el principal es, repito, ¿cuál va a ser su política petrolera? ¿A dónde quiere llevar? O sea, si es que hay una racionalidad, creo que el próximo presidente, y siendo coherente, podría hablar hasta de unos 600,000 barriles, que ya llegamos a 550,000. Entonces, en base a eso, ¿cuál es la política ambiental? ¿Cómo va a tratar el tema de los Yasunidos? Digamos que se pierde la consulta popular. ¿Cómo voy a traer tecnologías? China está llegando a profundidades de 12, 15 kilómetros bajo tierra. Entonces ya no es necesario entrar a la zona de amortiguamiento, a la zona del Yasuní TT. Simplemente necesitamos traer esas tecnologías. Pero son costosas por el mismo tema de
de tecnología de bajo impacto ambiental, pero tenemos que tener seguridad jurídica. ¿Cómo van a ser los procesos de pago para estas empresas multinacionales? ¿Cómo les voy a dar confianza? Recuerda que en el Ecuador este gobierno te revierte un campo, el bloque 16 para ser exactos, en diciembre sí hubo una campaña muy fuerte y dijeron que para marzo iba a estar licitada una compañía internacional y hasta ahora no está licitado. Se perdieron casi 300 millones de dólares que son altamente necesarios para el país. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, creo que el próximo presidente tiene que hablar de reorganizar esta empresa y decirle, vean, quédense señores, porque nadie más ha querido ofertar el campo. Entonces, ese tipo de decisiones son las que tienen que tomar y los inversionistas con esos mensajes, porque no es lo que lo sabemos solo 10 o 15 empresas que están en el Ecuador, lo sabe el mundo. Los reportes petroleros nos tienen al Ecuador, y yo los menciono, Platts y todos estos, que digo a veces como... ¿En qué número estamos? Mejor no digo porque a veces hasta uno no, sabe... No, dilo, porque es importante tomar conciencia, ¿verdad? Sí, o sea, te digo sinceramente, creo que estamos peor que Venezuela en términos de confianza. Y PDVSA fue una de las grandes empresas petroleras del mundo. Entonces, esa pérdida de confianza ha sido este tema. Y no tengo nada contra ellos, pero hemos perdido esa credibilidad. PDVSA perdió la producción petrolera claro que tiene sanciones internacionales y todo, pero de 2 millones de barriles a 300,000 creo que llegó, es durísimo. Y yo creo que de alguna manera el Ecuador no se merece eso. ¿Por qué? Porque tenemos un factor importante que se llama dolarización. El sostén principal de la dolarización es el petróleo. Entonces, creo que si perdemos la perspectiva, no quisiera decir que está en riesgo la desdolarización, pero tenemos que seguir incrementando la producción y sobre todo saber reservas. Porque si es que no incrementamos la producción, vamos a perder la seguridad jurídica. Ecuador tiene una gran ventaja. Colombia ya está por acabar sus reservas. Creo que está a 3 o 4 años. El Ecuador tiene a 4.800 millones de barriles bajo tierra, reservas probadas, pero no hemos tenido esa exploración. Incluso es un buen negocio la exploración, porque vienen empresas y por certificar y ver las reservas son 400, 500 millones de dólares que te inyectan a la economía. Pero si no hay confianza, no lo van a meter. Acaba de una empresa norteamericana invertir 500 millones de dólares en exploración en Vaca Muerta, en Argentina. Allá hay a pesar de los problemas políticos, tienen confianza porque es una empresa público-privada, YPF, al igual que Ecopetrol, igual que Petrobras. El modelo de Ecuador tiene que ser trasladado hacia una empresa público-privada que cotice en bolsa, que tenga transparencia para que esa confianza venga acá y las empresas internacionales estén dispuestas a invertir. Repito, Petroecuador ha hecho su esfuerzo, pero creo que de alguna manera, si es que le damos transparencia, y yo le propondría al próximo presidente de la República que analice un modelo de Ecopetrol, de YPF o de Petrobras, donde sea un balance público-privada, pero sobre todo que dé transparencia. Y esa transparencia haga que los capitales internacionales vengan y inviertan y estén decididos a invertir en una empresa como Petroecuador. Transparencia, eficiencia, eficacia. La verdad es que no basta con un solo criterio, ¿verdad? Tenemos que trabajar en ello. Además, absolutamente técnico. Es totalmente posible. Es muy triste que un sector tan importante para el desarrollo del país pues no haya sido tomado con la seriedad y con la transparencia, deberíamos decirlo, del caso. Veamos qué ocurre. Me gustaría, antes de terminar, poner ante la ciudadanía los dos escenarios. ¿Qué pasa si gana la consulta del ITT y qué pasa si pierde la consulta? Bueno, si gana la consulta, digamos que inmediatamente Petroecuador tiene que abandonar esos campos que están dentro de la zona del ITT y bueno, y perder esa producción. Aproximadamente se calcula que se perderá 16,000 millones de dólares y bueno, se habla de dólares, pero yo digo el capital humano que está ahí. ¿Cuántas personas que se quedan en el desempleo? Entonces yo creo que ponernos un poquito más en los pies de estas personas, comunidades indígenas que el momento que no tengan trabajo van a salir a la capital. O sea, hay que tomar en cuenta que también una consecuencia social. Se bajará la producción en el tema, todas las operaciones en el Coca. ¿Qué significa eso? También menos trabajo y recordemos que está cerca de la frontera. Ahí vienen actividades ilícitas. Entonces, y también gente que vendrá a reclamar a la capital. Entonces, no es solo de decir se para este tema. Y ve alternativas tecnológicas, pero no creo que suplanten todo lo que se va a perder a través de esta operación. He escuchado que existe la alternativa de que incrementen más los impuestos a los ricos.
todos los presidentes dicen que se va a incrementar, pero nadie lo ha logrado. Entonces yo creo que deben haber alternativas mucho más inteligentes a una propuesta de cómo, o sea, por ejemplo, en el tema científico, ¿cómo va a sustituir? Si no quiero que consumas más gasolina y produzcas más, creo que debería salir un tema científico y justamente hablar de cómo habría la alternativa para producir, digamos, en este caso, combustibles más económicos y más eficientes para lo que necesitamos. O cómo voy a producir mejores asfaltos sin tener que usar petróleo. Entonces no creo que puedo llegar al punto de politizar este tema para dar más impuestos a los ricos, ¿sí? Yo creo que de alguna manera la carga fiscal que tiene el Ecuador es alta. Significa más impuestos a los ricos, significa ahuyentar a empresas, no solo el sector petrolero, sino las comerciales, y eso creo que de alguna manera tenemos que ser absolutamente un poco más inteligentes en la propuesta y un poco más científicos, porque el sector petrolero no es político, es un sector altamente técnico. Es un sector que se ha politizado, pero esto en detrimento del avance y de la eficacia, ¿verdad? Lamentablemente. Esperemos que esto se corrija, Nelson. Muchas gracias por haberme acompañado en este programa, amigas y amigos. Espero que haya sido de su interés y recordemos que la consulta popular es una poderosa herramienta donde los ciudadanos podremos elegir directamente, en este caso, qué es lo que queremos. Así que hagámoslo con responsabilidad. Hemos escuchado diferentes puntos de vista en este espacio, pero va a depender de usted el futuro de nuestro país. Así que pongámonos a buscar información y tomemos decisiones correctas en función no solo de nuestro bienestar, sino de nuestras próximas generaciones. Con responsabilidad todos podremos encontrar un mejor futuro. Soy Marjorie Chávez, muchas gracias por acompañarme. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.